6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Antes de comenzar a leer, quiero que nos introduzcamos un poquito en lo que esta carta significa. Está escrita a Timoteo en unas circunstancias por las que Timoteo estaba pasando, y el apóstol Pablo, básicamente este es un libro de consejería, completamente de consejería pastoral, pero que nos va a ayudar a todos nosotros. Vamos a orar antes de leer y pedirle al Señor que nos ilumine y nos ayude a estar primeramente concentrados en lo que Dios nos tiene que decir, y que nosotros mismos peleemos nuestras batallas y que le pidamos al Señor que sensibilice nuestro corazón, que haga de nuestro oído un terreno fértil para gloria de su nombre. Señor, en esta hora nosotros nos postramos delante de ti, suplicando tu asistencia en nuestras vidas y pidiéndote en el nombre de Jesús que conforme a tus riquezas en gloria, tu palabra sea un regalo para nosotros. Señor, que no haya voz de hombre, sino voz tuya. Todos necesitamos ser ministrados por ti, y el estímulo que viene del cielo nos levanta, nos da fuerza. Y te ruego por los méritos de Jesucristo, Señor, que tú el día de hoy reines en medio de los que aquí estamos. Habla con autoridad y sobre todo convéncenos, Señor, del bien que quieres para nosotros. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo nosotros oramos y te pedimos estos favores. Amén y amén. Primera Timoteo capítulo 6, verso 12, dice: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. La nueva versión, la nueva Biblia de las Américas lo dice de esta manera: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pueden tomar asiento. Son dos cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, y en el capítulo 1 de 1 Timoteo, en el verso 2, el apóstol dice: le escribo a mi hijo en la fe. ¿Quién fue Timoteo? En Hechos, en el capítulo 16, del verso 1 al verso 3, nos dice que era de una ciudad cercana a Galacia, de Listra, y era un hijo de madre judía y de padre griego, y un joven de aproximadamente unos 20 años que fue llamado al ministerio. Pablo lo dejó en Éfeso para enfrentar dificultades doctrinales que se habían levantado en la iglesia. Había una fuerte influencia en Éfeso del culto a la diosa Diana, y muchos creyentes estaban mezclando las escrituras con las escrituras bíblicas con las escrituras a la diosa Diana. El tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con una condición en la que se encontraba Timoteo. Vamos a tratar el tema del desánimo. Timoteo fue llamado, y como el apóstol Pablo lo describe, era un hijo, y hasta el final de la historia se dice que Timoteo fue un puro ejemplo del apóstol Pablo.
siguió sus pisadas, siguió su ejemplo. Y en el llamado, Pablo le dice en el capítulo 6, en el verso 20, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Y en el capítulo 4, en el verso 5, le dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Es un consejo, o son consejos que el apóstol Pablo le está dando a su hijo en la fe. Pero es un consejo extendido a todos los que aquí estamos. El apóstol Pablo enfatiza en el don que Dios le dio. Y cuando Jaciel estaba introduciendo el culto, hablaba del don, de los dones que Dios da. Y hemos explicado en otras ocasiones que el don es regalo. Es algo que Dios te da. Tú no lo pediste, Dios te asignó a ti con eso. Él decretó, Él dijo, esto yo te lo voy a regalar a ti. Y es posible que otras personas tengan el mismo regalo parecido al tuyo, pero el tuyo tiene un sello y tiene tu nombre. Ese sello está puesto como una garantía del regalo que Dios te dio a ti. A ti. Pronuncia tu nombre, a ti. Y Él le dice, pelea la buena batalla. Y cuando busqué en el original, la palabra dice, lucha agonizando. Y yo me figuraba a las personas cuando están en una cama de hospital, que están batallando con su vida por no irse de aquí y la muerte está al acecho. O una persona que está en medio de la mar y está batallando con olas gigantescas para que las olas no lo aplasten y lo lleven al fondo y se ahoguen, peleando por su vida. E incluso nosotros tenemos testimonios de personas que le han dado X cantidad de tiempo para vivir y decimos, es que no se va. Están aferrados. Yo he visto personalmente personas que tienen familiares lejos y ya tienen sentencia de muerte. Y ellos pelean y retienen ese momento de irse porque están esperando que ese hijo o esa hija o esa persona que aman, que anhelan verlo antes de partir, llegue. Y pasa el tiempo y usted ve a esa persona ahí, y no se va. Hasta que llega. Eso nos pasó en el viaje que hicimos para el norte de África. Conmigo andaba una prima que tenía a otra prima muriendo en su casa. Y se le dificultó absolutamente todo para ella continuar una extensión del viaje que tenía para Portugal. Todo se le dificultó. Y al final de la historia nos dimos cuenta que ella tuvo que cancelar su extensión para llegar a la Florida porque su prima murió al otro día de ella llegar. Tenían una relación tan cercana y la prima sabía que ella estaba de viaje, que esperó a que su prima llegara para partir. Estaba agonizando por no irse. Y esta es la palabra que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Agonizante, lucha para que puedas ganar la batalla. Y le dice en el versículo 6 del capítulo 1 de 2 de Timoteo, por lo cual te aconsejo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Este versículo enfatiza la acción de mantener el don activo.
de mantener el don encendido. Y eso se relaciona mucho con que Dios, cuando le dijo a Moisés que le creara un altar, Dios decretó que en ese altar tenía que haber fuego encendido todo el tiempo. El fuego representaba la presencia viva de Dios ahí. Y habían sacerdotes que 24 horas tenían que estar delante de ese altar vigilando que ese fuego nunca se apagara. Y el apóstol Pablo está utilizando esta misma ilustración para decirle a Timoteo: aviva el fuego que está en ti. Muchas veces vemos que la presencia del Espíritu Santo se relaciona con fuego, el fuego del Espíritu. Y Timoteo le dice: aviva. Y si se dan cuenta, es un mandato. Es un mandato. No es siéntate a esperar que el fuego se te avive. Dice: aviva el fuego que hay en ti. Tú eres el que tienes que hacer las diligencias. Tú eres el que tienes que activar y dejarle los resultados al Señor. Aviva el fuego que hay en ti. Unas 25 veces Pablo anima a Timoteo en las dos cartas a ser fuerte y a resistir la labor a la que fue llamada a Éfeso. Ahora bien, en la introducción dijimos que Timoteo estaba pasando por dificultades en la congregación. Habían problemas que se habían levantado. Y si usted lee las dos cartas, yo voy a coger de aquí y de allá para poder ilustrar el problema, la situación complicada y difícil por la que Timoteo estaba pasando. Porque los problemas debilitan, los problemas secan la espiritualidad. Los problemas desaniman y hacen perder el foco de lo que nosotros fuimos llamados a hacer. La pasividad es un símbolo, es un síntoma de ello. Timoteo estaba experimentando problemas con algunos miembros de la iglesia. Eso desanima. Era un hombre introvertido. Eso limita. Por fuera aparenta una cosa, pero por dentro era otra. El ocio, el no hacer nada, desanima. La falta de aprobación desanima. Los deseos materiales enfrían. El clima invernal en el que nosotros estamos viviendo actualmente neutraliza, desanima, trae pasividad. Y muchas veces las responsabilidades laborales que son lícitas desenfocan el llamado. Por último, los placeres del mundo enfrían el deseo de servir. Es por eso que él le dice en la segunda epístola, en el capítulo 2, en el verso 4, que ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podrá agradar al oficial que los reclutó. O sea, a Dios. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. El desánimo crea el peligro de descuidar el don, el regalo que Dios dio. Te aconsejo, dice, que avives el fuego que hay en ti. El apóstol Pablo también le dice a los romanos cuando le escribe en el capítulo 2, en el verso 6, pero teniendo distintos dones, según la gracia que se nos ha dado, usémoslo. Dijimos que los dones son regalos. Y no son para nosotros apropiarnos de ellos y hacer lo que querramos con él. Cada don que Dios da, lo da para la edificación de su iglesia. Para que su iglesia funcione y su nombre sea glorificado. Por lo tanto, el regalo que tú tienes de servirle a Dios, el don que Dios te regaló, que tú sabes cuál es, no es para que lo tengas guardado en un closet. No es para que lo uses cuando tú quieras.
es que Dios hoy te está exigiendo que lo avives dentro de ti y lo pongas a trabajar para Él. La pasividad es como si fuera una maleza en un jardín que está supuesto a ser fértil. Alguien llamado Marshall Segal escribió esto y lo quiero compartir con ustedes respecto a lo que es la pasividad. ¿Cuántas habilidades dadas por Dios se marchitan porque estamos demasiado preocupados o inseguros o perezosos y ni siquiera lo intentamos? Tuvimos el impulso de servir de esta o de aquella manera, pero lo fuimos posponiendo. Sabíamos que esa persona podría necesitar una llamada, una visita, pero que alguien más lo haría por nosotros. Oímos que la iglesia estaba buscando a alguien que cubriera esa necesidad, pero nosotros seguimos encontrando excusas para quedarnos en el banquillo. Pablo dice a la iglesia: jóvenes y mayores, hombres y mujeres, nuevos creyentes y santos mayores, sanos, heridos, extrovertidos y tímidos, musicales y bueno, no tanto. Tienes habilidades, sí, incluso tú, así que úsalas. Encuentra alguna manera, cualquier manera de utilizar lo que haces bien para cuidar a otra persona o para bendecir a tu iglesia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se te pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Y ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de aquellos que te oyen. Cuando nosotros leemos la epístola a los Corintios, también nos encontramos con que el apóstol Pablo habla de personas que están teniendo conflictos por el asunto de los dones. Todo el que está aquí, comenzando desde Ángel, terminando por Jorge, todos los que están aquí tienen mínimo un don que Dios le dio. Todos. Y la pregunta que Dios hace el día de hoy: ¿lo estás usando? ¿Estás honrando a Dios? ¿Estás glorificando a Dios con ese don? ¿Has puesto tu don al servicio? Porque no es servicio de la iglesia, ni de la pastora, es al servicio de Dios. ¿Has puesto tu don al servicio de Dios? Señor, heme aquí, aquí estoy. Y los dones no son algo que se utilizan cuando yo quiero, cuando yo lo deseo o cuando esté de ánimo. Los dones son un regalo que se utilizan siempre, porque no se usan para el hombre, se usan para glorificar a Dios en la tierra. El apóstol Pablo estaba en prisión cuando escribió esta carta y usa dos ejemplos para motivar a Timoteo y mostrarle cuál es el fin de aquellos que están desanimados y se quedan sentados y pasivos por sus condiciones emocionales. Y uno de ellos habla de un personaje llamado Demas. Y dice: Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Un creyente andaba con Pablo, servía con Pablo y deliberó entre estar en el mundo o estar sirviéndole a Cristo. Y muchas veces cuando entramos en la pasividad y en tener el don guardado en el closet o usarlo a nuestra manera, suceden cosas parecidas a estas.
Este fue Demas, que abandonó el camino después de andar con el hombre que nosotros estamos hablando de la carta que escribió. Y en Primera de Timoteo también le explica a Timoteo de dos personajes más. Uno se llamaba Himeneo y el otro se llamaba Alejandro. Y dice, son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar el nombre de Dios. Comenzaron bien y terminaron mal. Estaban en la iglesia y desearon estar en el mundo. Su pasividad hizo que tomaran las decisiones equivocadas para su vida futura. Y el otro ejemplo que pone el apóstol Pablo es él mismo. Y él le dice a Timoteo, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda. Pablo está en los últimos años de su vida. Ya Pablo está en la prisión y de la prisión no sale más. Él estuvo varias veces en prisión y salía. Pero ya esta es la última vez que encarcelado. Él escribe y escribe en el ocaso de su vida, cuando ya él está sentenciado a que lo van a matar. Y dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He permanecido fiel. Aquí hay varias condiciones que el apóstol está describiendo. Peleó la buena batalla. Cuando Pablo habla de que peleó la buena batalla, él no está hablando de que competía con Pedro o que competía con los otros apóstoles. Él sabía que su batalla era para glorificar a Jesucristo, independientemente de quienes estuvieran a su lado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Cuando nosotros hablamos de terminar la carrera, esto no se trata de nosotros haber hecho algo bien en el pasado y estar detenidos en el presente. El pasado ya pasó. Nosotros estamos viviendo el presente. Y si usted está respirando el día de hoy es porque Dios aquí lo quiere usar de nuevo. Si usted no ha partido es porque ese regalo y ese don que Dios le dio quiere que usted lo use para su reino. Usted no ha terminado la carrera. He terminado la carrera. En el siglo primero, cuando el apóstol Pablo está usando esta analogía, en el Imperio Romano celebraba lo que eran los Juegos Olímpicos, como los Juegos Ítmicos. Y los competidores pasaban hasta 10 meses entrenándose, sometiéndose a arduos entrenamientos para poder ganar. Mire, en la antigüedad, cuando un atleta iba a participar en un juego o iba a participar en una competencia, ese atleta duraba 10 meses y más de 10 meses con un entrenamiento sumamente fuerte para poder llevar la victoria al lugar local de donde él era. Cuando ganaba un competidor, ese personaje se hacía famoso y hacía famoso a su pueblo. Y cuando ganaban la carrera o el juego que estuviera en competencia, lo que le ponían era una corona de oliva. A ver qué importancia tenía. Una corona de oliva que yo me imagino que tenían que guardarla y las ramas se iban a secar. Y ellos se esforzaban arduamente entrenándose día y noche para poder obtener una corona de olivo. Y el apóstol Pablo está hablando de
que peleemos la batalla por algo que va a ser eterno, no por algo como lo que ellos obtenían como premio. Como los corintios estaban muy familiarizados con estos eventos, Pablo utilizó estos juegos como una alegoría para que ellos pudieran entender el valor de pelear la carrera por Jesucristo. Él escribió a la iglesia de los Corintios diciéndole: ¿no saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para hacer una corona incorruptible. La exhortación de Pablo es que los creyentes deben estar concentrados y dedicados como aquellos corredores antiguos de los juegos. Y nuestra motivación para servir a Cristo es mucho mayor. No corremos por una corona temporal, sino por una corona eterna. En el año 1980 se celebró en la ciudad de Boston, el 21 de abril, el maratón más importante que hay y más histórico después del de Nueva York. Y una corredora llamada Rosy Ruiz, de 27 años, oriunda de Cuba, ganó la medalla de oro en esta carrera, la carrera más famosa del mundo, con un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 56 segundos, la más rápida de la historia de toda la competición que había en las ciudades estadounidenses, y corrió 42 kilómetros en ese lapso de tiempo. Fue aplaudida, recibió su corona de oro, y todos estaban sorprendidos porque rompió el récord. Nadie había hecho la hazaña que Rosy Ruiz había hecho. Pero el hombre que ganó, que había tenido su tercera corona de oro, por así decir, su tercer premio de oro, después de que ella había sido coronada, comenzó a notar algunas cosas. Y una de las observaciones que él hizo fue el decir que a él le extrañó que él no la vio en la carrera. Y habían entrevistadores que le hacían preguntas y eran lugares por donde ella tenía que pasar que ella no recordaba. Otra de las cosas que le llamó la atención al ganador, que fue un norteamericano, es que ella no estaba agitada ni se veía sudorosa como lo estaba él, que había corrido también. Comenzaron a investigar y se quedaron perplejos después de averiguar que ella había tomado atajos para poder llegar a la meta. Todos la aplaudían de pie, asombrados, incrédulos por esta hazaña que había cometido. Se le quitó el título porque fue todo un fraude. Y a partir de ese momento comenzó Estados Unidos a poner jueces en todas partes y verificar que las personas comenzaran en el punto de partida y supervisar que pasaran por los lugares donde tenían que pasar. A nosotros ninguno nos va a pasar así. Para llegar al cielo no hay atajos, ni hay estrategias humanas. Todos tenemos que pelear nuestras batallas y llegar a la meta por el sendero que Dios tiene trazado. El apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo: en una casa de ricos hay utensilios que son de oro y plata y otros que son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Oigan el consejo: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable.
Tu vida será limpia y estarás lista para que el Maestro te use en toda buena obra. Mantenerse puro es algo que depende de ti. Tú no puedes esperar que otros lo hagan por ti, ni sentarte en las cenizas a esperar que el Espíritu Santo, aunque lo pueda hacer. Pero hay mandatos que son delegados a nosotros, a ponerlo en acción para poder obtener bendición. Y el apóstol Pablo dice que si tú te mantienes puro, tú serás un utensilio de oro usado por el Maestro para toda buena obra. En conclusión, cuando nosotros analizamos la vida de Timoteo, nos cuentan la historia que Timoteo intentó, se armó de tanto valor, un hombre débil, introvertido, y los consejos del apóstol Pablo llenaron de valentía su vida. Es por eso que todo consejo que sea bíblico dado por alguien para ayudarte, no lo rechaces. La Biblia te fortalece y el consejo del sabio, que no está hablando conforme a su corazón, sino conforme a lo que dice su palabra, te hace engrandecer. Y la Biblia nos dice que Timoteo se convirtió en un hombre, la Biblia no, perdón, la historia secular nos dice que Timoteo se convirtió en un hombre fuerte. Y había una celebración al dios Dionisio en Éfeso. Y Timoteo intentó poner fin a esta celebración pagana. Y él se enfrentó a los participantes y les dijo: hombres de Éfeso, no estén locos por estos ídolos, sino que reconozcan que quién es el verdadero Dios. Y dice que en lugar de escuchar a Timoteo, toda la turba se fue encima de él y casi lo matan a palos. Y digo casi porque un grupo de creyentes fue a recogerlo del estado en el que lo habían dejado, hasta que lo llevaron a su hogar, y en su hogar murió por las palizas que recibió. Timoteo mantuvo sus convicciones aun cuando le costó la vida. Él retuvo firme hasta el fin la confianza que tuvo desde el principio. Su corta edad tampoco fue justificada para no ser comprendido. Y como Timoteo, tú también puedes ser usado por Dios para la edificación de su pueblo y la salvación de los perdidos. Y la pregunta que el Señor hace hoy es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a trabajar para mi reino y utilizar la herramienta que yo te di? Que Dios nos ayude a poder entender si nuestro llamado está siendo pasivo o si nosotros realmente tenemos ese fuego ardiente en nuestro corazón para ministrar a otros y para ser usados por Dios en ese regalo que Dios te dio. Yo creo que nos pongamos de pie y que oremos. Y no me puedes decir que tú no tienes un don porque estás haciendo a Dios mentiroso. Todos tenemos un don. Aquí hay maestros sentados. Gente capacitada. Y no están honrando a Dios con su regalo. Y Dios hoy está poniendo en tela a todo aquel que Él ha llamado para su reino y se está negando a hacerlo. Para Dios no hay excusas. Y no hay personajes humanos que puedan ser tus excusas. Porque si obedeces, Dios te respaldará. Vamos a orar.
Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego por los méritos de tu Hijo, que tú tengas misericordia de todo aquel que ha sido llamado, que tengas compasión del que está desanimado y que tú le des la motivación, y creo que hoy la estás haciendo, de que avive el fuego que hay en todos aquellos que están pasivos. El Salmo 145 dice que de generación en generación proclamaremos tus hechos. Señor, y esta generación, principalmente aquí en Estados Unidos, está tan envuelta en sus vidas personales, Señor, que compite con lo que tú quieres que se haga. Yo soy una simple sierva que he venido a decir lo que tú pusiste en mi corazón y me has hecho sentir esta semana completa lo que hay en el corazón de tu pueblo. Y yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que trabajes en nuestras vidas y nos ayudes, oh Señor, a estar motivados, a querer comenzar de nuevo, a levantarnos hoy y a decir: Señor, hasta aquí llega mi pasividad. Hoy tomo la decisión de poner mi don a tu servicio. Hoy pongo delante de ti, Señor, mis debilidades, porque mi decisión ya está tomada. Yo te ruego que tú te glorifiques en esta iglesia y que hagas, Padre divino, Padre celestial, que esta iglesia pueda ser un jardín fértil para ti. Levanta adoradores. Y la adoración no es solamente en el canto, la adoración es en el servicio con alegría a tu nombre. Glorifícate, Señor, porque en el nombre de Jesús te lo pido. Te ruego que bendigas los alimentos que vamos a tomar.